Buenas tardes, queridas amigas, amigos y amigues. Damos inicio a la charla 21 de los viernes con Proterra. Está con nosotros el extraordinario arquitecto chileno Álvaro Riquelme y nos brindará la charla Una aproximación a la arquitectura de tierra. El arquitecto Álvaro Riquelme Bravo estudió arquitectura en la Universidad Tecnológica Metropolitana en el año 2006. Es especialista en restauración arquitectónica. Ingresa en el año 2013 a Proterra, posterior a la realización del CIACOT de Valparaíso, donde fue coordinador local. Ha intervenido más de 15 monumentos nacionales en Chile, proyectado y ejecutado diferentes acciones sobre edificaciones históricas. Actualmente se desempeña como gerente técnico en la constructora Vasco y dirige Giroscopio, empresa especialista en restauración. Y junto con los arquitectos Fernando Cardoso de Brasil y Camilo Quiriba de Chile, coordinarán los talleres para el CIACOT 20 a realizarse en Trinidad, Cuba. Arquitecto Álvaro, tu público te está esperando. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Ya? Muchas gracias, Ramón, por invitarme a las conversaciones estas de Proterra. ¿Ya? Creo que es un gran aporte que se ha hecho y un gran vínculo que hemos generado con esta cosa negativa que se volvió positiva, ¿cierto?, en términos de conexión. ¿Ya? Entonces te agradezco la invitación. ¿Ya? Primero que nada, esta charla la titulé Más madera que tierra, ¿ya? Una aproximación a la arquitectura y construcción con tierra, y especifiqué en Valparaíso, ya que quería hacer un hilo conductor con la historia que les voy a contar al respecto de la ciudad donde yo habito, y he realizado algunas intervenciones en diferentes niveles ya en arquitectura de tierra. ¿Ya? Vamos básicamente a tomar cuatro aspectos que van a atravesar la charla, ¿cierto? Una primera son las reflexiones iniciales y criterios de restauración, básicamente. Caso de restauración del ascensor Cordillera, basado básicamente en los elementos de tierra. Intervención de una pequeña vivienda también acá en Valparaíso, porque me parece relevante el poder, no solamente en edificaciones históricas, poder salvar este material, sino que también en pequeñas edificaciones que también están acá en nuestra ciudad, ¿ya? Y un poco contarles cuál ha sido el desarrollo en Valparaíso a través de algunas cosas que hemos realizado en nuestro taller. ¿Ya? Primero que nada decirle y comentarles que yo salí de la universidad en 2005, 2006 me titulé, llegué a Valparaíso en 2005 y afortunadamente me encontré con cursos de restauración en madera impartidos por el Instituto Ítalo Latinoamericano, que es una organización de Italia que hace diferentes actividades en Latinoamérica en relación a la transmisión de conocimiento en cuanto a la restauración. Ya en este curso, más de 600 horas cronológicas, me formé como restaurador de madera, básicamente con las manos. ¿Ya? Nosotros, la teoría estuvo muy de la mano de la práctica, básicamente hicimos ebanistería, carpintería, doradura, pintura mural, y una serie de cosas relacionadas con la madera. Entonces, en este desarrollo, cuando comencé a hacer clase el 2007 en el DUOC, ¿cierto? Yo era profesor de madera, y en base a esto me empecé a dar cuenta de que alrededor de la madera, tal como está en esta foto, existía otros materiales, en este caso la tierra. ¿Ya? En ese tiempo nosotros fundamos Siloscopio, ¿ya? Siloscopio es básicamente una palabra inventada que significa silo, madera, y scopio, observar, mirar, ¿cierto? Entonces esta compañía que formamos en su momento se llama Observar la Madera, Mirar la Madera, una mirada hacia la madera, básicamente. ¿Ya? Básicamente lo que nosotros vemos en las edificaciones históricas son técnicas. ¿Ya? Muchas veces en nuestros países, y acá en Chile sobre todo, se ve la restauración como que si fuera una imagen. Y mientras se conserve la imagen, no importa lo que hay adentro. Entonces las restauraciones que se hacen muchas veces son bastante erróneas, porque no consideran lo que es lo esencial de la edificación, que es su tecnología. Ya tenemos que precisar de que la restauración, la conservación, tiene que ver con rescatar el momento tecnológico-cultural, ¿cierto? Cada una de estas piezas nos hablan del estadio donde se encuentra una cultura específica en cuanto a su relación con la construcción. Ya de esta imagen nosotros podemos desprender muchas cosas, ¿cierto? Desde la carpintería, desde la geometría, desde ese conocimiento que tiene que ver con el ensamble, acoplamiento y empalmes de las diferentes piezas,
¿cierto? Y además podemos ver en las líneas que están ahí cómo se hizo y cómo se elaboró esa pieza, ¿cierto? En esta pieza, en el caso, nosotros vemos, en el radio vemos que fue hecha con una sierra circular, entonces nos sitúa en un momento determinado de la historia que nos hace comprender la edificación histórica en su totalidad. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con lo que nosotros hicimos en un momento, el 2013, el CIACOT, el 13º CIACOT en Valparaíso. Yo fui al Salto el 2010, ¿cierto? Y vi por primera vez un CIACOT, y en ese momento, como trabajaba en la Escuela de Restauración, creíamos que estábamos en condiciones de poder albergar uno de estos eventos, lo cual pudimos concretar el 2013, ¿cierto? Mariana Correira, Hugo Pereira, ¿cierto? Armamos este evento, y finalmente lo pudimos traer a Valparaíso. Perdón. Para comenzar, una imagen de la iglesia de la Merced de Rancagua, una edificación que está en Rancagua, ya que me tocó estar trabajando 2 años, el 2015 y el 2016, en donde ya empezamos a ver la estrecha relación que tiene la madera con la tierra. ¿Ya? Esta es una edificación de adobe, pero acá en Chile el adobe fue mezclándose cada vez más con madera, ¿ya? Porque la madera ha sido la estrategia por excelencia que ha permitido que las estructuras de adobe han aguantado y hayan aguantado tantos sismos que suceden en nuestro territorio. Todos sabemos que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, donde este fenómeno se da con mayor fuerza. Ya vemos cómo las estructuras de madera se insertan en los muros de tierra para poder provocar este tipo de resistencias de estos muros. En este caso, esta iglesia sufrió colapso de algunos de sus contrafuertes, y aquí vemos, por ejemplo, en la foto central, el cómo la estrategia de consolidación estructural tenía que ver con la incorporación de elementos de madera que se insertan en la estructura para poder generar la trabazón necesaria para que estos elementos se comporten de manera óptima en un sismo. ¿Ya? Otra imagen de la iglesia de la Merced de Rancagua, en donde vemos que, y empezamos a hablar un poco más de criterios de restauración, en donde los criterios de restauración tienen que ver con el rescate de las técnicas y el rescate de los materiales, ya no con solamente una imagen. Entonces en este sentido, cada uno de los elementos que componen la edificación histórica, cada adobe, cada trozo de madera, es relevante poder rescatar. ¿Ya? Y ahí comenzamos a hablar de los criterios de mínima intervención, ¿cierto? Algo fundamental, la mínima intervención, criterio que casi nunca se cumple en proyectos de restauración, ¿cierto? Porque el material, en definitiva, es el que habla, y es básicamente el desafío de poder preservarlo en el futuro para poder que otras generaciones puedan sacar sus propias conclusiones y sus propias cuentas, porque siempre la restauración es algo que va creciendo conforme va evolucionando la investigación y las capacidades de investigación que tiene la gente que trabaja en el patrimonio. ¿Ya? Esta imagen es de la iglesia del convento San Francisco de Barón, que está acá en Valparaíso. Es una restauración, nosotros aquí hicimos restauraciones en tierra y restauraciones en madera. Esta imagen un poco representa eso de la mínima intervención y el respeto por lo original, ¿cierto? Porque vemos como en cada una de las secciones que tiene un problema, ¿cierto? Producto de un diagnóstico que tiene que ver con los apoyos, con las humedades, ¿cierto? Que se dan en ciertas zonas de esta edificación, el cómo nosotros vamos extrayendo la parte que está mala, ¿cierto? Para integrar la parte que está buena. Sería mucho más fácil, por supuesto, cambiar las piezas enteras, mucho más barato, mucho más económico, menos problemas, pero nosotros entendemos que en la materia está el contenido, ¿cierto? Y el desafío constante de la restauración arquitectónica y la conservación. ¿Ya? Acá en esta imagen también vemos como cada una de las piezas que están nuevas son precisamente lo que estaba malo, y lo que estaba en condiciones de ser preservado, fue preservado, ¿cierto? Se respetan las técnicas, las angulaciones, las densidades de madera, ¿cierto? Que están presentes y que tienen que ver también con otro aspecto fundamental, que es la compatibilidad. ¿Ya? Esta muestra, esta es una baranda, por ejemplo, que nos fuimos un poco a la exageración, yo creo, pero lo encontramos bastante relevante poder dejar esta deformación que tenía que ver con una caída de agua, una erosión que tenía la madera por agentes de hongos, ¿ya? Y de alguna forma quisimos preservar estas deformaciones, ¿cierto? Haciendo casi una pieza artesanal donde se hace la integración de madera y se provoca este puente para poder generar la estructura que necesita una baranda que va a ser ocupada, ¿cierto? En la imagen inferior también se ve cómo la zona inferior del pilar es reemplazada por intermedio del rescate de esta técnica de ensambles, ¿verdad? Recordar de que los ensambles son producto de una tecnología
tecnología antigua, que tiene que ver con que antiguamente no existían los adhesivos necesarios para poder generar las uniones necesarias, ¿cierto? Hoy día hay pernos, hay adhesivos epóxicos, ¿cierto? Que generan estos puentes un poco más firmes entre elementos, pero en ese tiempo, cuando existía la cola de carpintero, que es básicamente cartílagos de buey, cartílagos de vaca, eran adhesivos que eran mucho menos potentes, entonces había que generar ensambles, había que generar más superficies de contacto para generar más estructura. ¿Ya? Entrando ya en materia un poco más a la tierra, esta es la misma iglesia de San Francisco Varón, ¿cierto? Donde nosotros nos tocó hacer la restauración de la corona de todo el muro de adobe. Estos son muros, y si ustedes pueden ver la escala de los trabajadores que están acá en el muro, son muros que son desde 1,20, 1,50, incluso 1,80 en algunas zonas. Entonces, este muro fue restaurado bajo procedimientos que se van a mostrar. Ya decir de que la empresa que estaba a cargo de estos trabajos es la empresa Vasco. Actualmente yo me desempeño en la empresa, y es una empresa que yo diría que es una de las 2 o 3 empresas más prestigiosas en restauración arquitectónica en Chile, ya que ha hecho varias obras de gran calidad arquitectónica y sobre todo restaurativas, que es lo que es la disciplina que yo desarrollo. Ya, acá está la situación en la corona superior, la situación inicial, ¿cierto? Donde todos los adobes producto del incendio. Esta iglesia fue incendiada en 1983 y 2010. ¿Ya? Y producto del incendio del 2010, cuando estaban en plena obra, provocó, ¿cierto?, el incendio, el desarme de los techos, se quemó, el agua y todo eso generó un muro que en la corona estaba en malas condiciones, lo cual hubo que, a través de calzaduras, reposición de los mismos adobes, lograr una superficie que pudiera tomar la estructura de techumbre y pudiera ser funcional a la restauración que se estaba realizando. Ya, esta es una foto que se tomó en junio del 2013, ya la restauración bastante avanzada, ya del convento. Aquí hay varios materiales, ya mostramos las maderas del convento, la corona de los adobes, los muros, ¿cierto? Y esta estructura de techumbre de madera laminada. Esta obra iba en muy buenos plazos, tenía muy buenos resultados y iba todo viento en popa. ¿Ya? Incluso para el 2013, cuando estábamos en esta obra, habíamos hablado con el administrador de obra para poder iniciar visitas dentro del CIACOT, para poder visitar las intervenciones en tierra que se estaban realizando en ese tiempo. ¿Ya? El problema, que esta iglesia se había quemado el 83, el 2010, y el 2 de agosto del 2013, o sea, casi un poco menos de un mes antes del CIACOT, se incendió nuevamente. 3:30 de la mañana, por motivos de un asado al lado del recinto, ¿cierto? Había una parrilla que quedó encendida, finalmente provocó un incendio que fue el más devastador de todos, ¿ya? En la iglesia. ¿Ya? Esto nos genera un par de reflexiones, porque finalmente nosotros habíamos hecho algunas intervenciones sobre este edificio, los cuales quería compartírselas como reflexiones iniciales en esta charla. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos 2 imágenes. La primera, vemos cómo la geomalla que nosotros instalamos para consolidar los muros fue lo primero que se fue dentro del incendio. Y lo segundo, estas estructuras de madera que sostienen el techo, estos pilares de madera, también fueron sometidos a este proceso de incendio, por supuesto, y fueron también carbonizados, ¿cierto? Tener consideración de que hay un coeficiente para incendios, ¿cierto? Hay ciertos coeficientes que se necesitan para hacer edificios de públicos, privados, y que exigen cierta duración de las estructuras antes de colapsar. Ya el coeficiente del incendio básicamente tiene que ver con 7 milímetros cada 10 minutos, ¿cierto? Entonces una velocidad de propagación de 0,7 milímetros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente una estructura para poder resistir, por ejemplo, una hora, un E60 que se llama en términos de fuego, debería tener por cara un recrecimiento de 42 milímetros por cara, ¿cierto? Para ser consumidos por el fuego, y bajo esa superficie debería quedar un elemento que resistiera, por supuesto, el peso propio y las dinámicas mismas de la estructura. ¿Ya? Cosa también a considerar, y es una reflexión importante que hay que hacer a la hora de poder hacer las consolidaciones correspondientes de los incendios. Acá otra imagen, bueno, aquí la fotografía se ve la geomalla como está quemada, en esta no se ve muy bien, pero quedó marcada en el estuco la geomalla, pero la geomalla en realidad que se fue, la geomalla es plástico, y es lo que primero finalmente colapsó dentro del edificio. ¿Ya? Acá vemos un refuerzo que es bastante interesante, jamás me había tocado hacer algo de este tipo, pero era para reforzar este vano, una malla de madera de 2x1, como se ve en el detalle,
que está por lado y lado y que genera, ¿cierto?, una consolidación del muro. Ya esta, al ser tan fina, elementos de madera de 2x1, también fueron elementos que se fueron con el incendio muy rápidamente. ¿Ya? Acá vemos otras imágenes de esta condición. ¿Ya? Y vemos como realmente las maderas que eran históricas, que estaban insertas dentro del muro, que no tienen que ver con esta integración nueva que se le hicieron de refuerzo, resistieron mucho mejor. ¿Ya? Y eso básicamente tiene que ver por la calidad de la madera. ¿Ya? Esta iglesia contiene maderas de roble, el roble tiene una densidad de 0,68 gramos por centímetro cúbico, ¿cierto? Entonces una madera que es muy densa, que es casi el doble de lo que puede ser una madera laminada que está hecha en base de pino radiata, como lo es el refuerzo que vemos a la izquierda con esos pernos que están ahí. Ya entrando un poco en materia, esta iglesia, bueno, como se ve en las imágenes de la izquierda, está en Valparaíso. Esta torre siempre fue ocupada como faro en un principio, era la San Francisco Barón, se le llamaba Pancho, a Valparaíso de hecho se le llamaba Pancho, y Valparaíso, una ciudad que en el siglo XIX tuvo su gran esplendor, ya que era básicamente un puerto obligado que pasaba por el Cabo de Hornos, ¿cierto? Hacían su estación en Valparaíso, y por ende trajo muchos inmigrantes y mucha tecnología que está de punta y que llegó al puerto producto de estas constantes inmigraciones de diferentes lugares. ¿Ya? Fue conocida en su tiempo como la Pequeña Londres, la joya del Pacífico, básicamente por su gran arquitectura, su calidad de anfiteatro hacia el mar, una ciudad que es muy bella por sus pendientes, fue la primera ciudad que tuvo electricidad, ¿cierto? Hay un sistema de transporte que es muy particular, ¿cierto? El que vamos a pasar a revisar después. Ya, Valparaíso, configuración de cerros, provoca estos escalonamientos, y dentro de ese escalonamiento hay prodigios constructivos muy interesantes. En este caso, este es un muro de adobe, que está en un cerro, ¿cierto? Una fundación de piedra, que contiene un muro de adobe que ha durado más de 100 años en este lugar, ¿ya? Siendo un muro que está en perfectas condiciones, y básicamente lo que son los sistemas de tierra que están muy desprestigiados porque se dejan en abandono constante y sabemos que la gran cantidad de lluvia, humedad y cuando se desprotegen, quedan expuestos básicamente a los sucesos que suceden, a los sucesos que tienen, y van desapareciendo y se desprestigia porque se dice que es una técnica mala. Pero finalmente cuando vemos elementos que están bien construidos y bien conservados, vemos que se conservan bastante bien a través del tiempo. ¿Ya? Valparaíso se podría decir de que es una ciudad de tierra cruda. ¿Ya? Hay sistemas de adobe, adobillo y quincha. Por supuesto, hay mampostería de piedra y albañilería de ladrillo cerámico. ¿Ya? Pero estos edificios que nosotros vemos acá, ¿cierto? Que parecen bastante pétreos, ¿ya? Tienen su interior con sistemas de adobillos y quincha, ¿ya? Básicamente. ¿Ya? Acá también vemos otra edificación histórica, vemos un estuco de tierra por una de las caras y la calamina por la otra de las caras, ¿cierto? Y vemos ya cómo se empiezan a vislumbrar las piezas que componen el sistema de adobillo, ¿ya? Que voy a pasar a explicar. Este edificio tan magnánimo en este peñón de roca, este es el colegio alemán. Ya toda la parte superior, los dos pisos que rematan este edificio, son efectivamente de adobillos. ¿Ya? Acá vemos una casa quemada, ¿ya? Un incendio en Valparaíso son bastante recurrentes, como ya lo vimos en la iglesia San Francisco Barón, y vemos cuando se incendian estas casas una radiografía del sistema constructivo, en donde podemos ver todas las estructuras de madera, que son estructuras de roble básicamente, que están ensambladas por intermedio de pies derechos, caja y espigas, solera inferior y superior, cómo se insertan los bloques de tierra que nosotros llamamos adobillos. ¿Ya? Acá una fotografía posterior al terremoto de 1906, en donde ya anterior a 1906 se construía con adobillos. Entonces una técnica que vino y todavía no podemos vislumbrar el momento exacto donde se empezó a desarrollar, pero ya vemos de que es una técnica que empieza a emerger después de la segunda mitad del siglo XIX. Ya acá, en la derecha, también vemos una edificación que es bastante característica de edificaciones del siglo XIX, donde tienen un corredor que está por el frente de la fachada, ¿cierto? Y nos habla también de esta aparición del adobillo después de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Ya? Acá vemos también otra radiografía al sistema constructivo, en donde vemos una casa que por la fachada, en la foto de la derecha, se ve bastante bien, ¿cierto? Pétrea, ¿cierto? Con sus almohadillados de cemento en la fachada,
pero vemos que lateralmente, vemos cómo en la edificación, en realidad, por dentro, es todo el primer piso de adobillo y la segunda y tercer nivel de quincha. Entonces, la presencia del sistema constructivo es bastante potente, ¿ya? Ya hablando un poco del momento tecnológico y cultural y de los transportes urbanos que se generaron en Valparaíso, producto de su geografía, podemos decir de que ya en la mitad del siglo XX vemos al menos 30 ascensores que están dispersos en toda la ciudad y comunican la zona plana con la zona de los cerros, ¿ya? A la izquierda vemos la imagen del ascensor Cordillera, ¿ya? Que también nos tocó intervenir con otro de los proterros que es Camilo Giribas, ¿cierto? Él estuvo como residente, yo estuve como gerente de proyecto, ¿ya? En donde de alguna forma también dimos cuenta del sistema constructivo. Ya a la izquierda también se ve la imagen histórica de 1890 del ascensor Concepción, también un proyecto que me tocó también gerenciar, ¿ya? Y aquí vemos básicamente la rodadura, cómo se inserta en el edificio de la estación superior, la cual pasaremos a revisar en profundidad. ¿Ya? La imagen central es la imagen de también estas especies como de tranvías, ciertos ascensores que están en Lisboa, para dar un poco la referencia. Este ascensor básicamente es de 1884, un año posterior a la inauguración del mismo ascensor Concepción. Entonces Valparaíso es una ciudad pionera en esta tecnología, ¿cierto?, que viene a dar cuenta de las pendientes inclinadas de las ciudades donde se emplazan. Ya, del ascensor Cordillera, por ejemplo, uno de los temas, y hablamos en este sentido de criterios de intervención, ya, esta rodadura que era por donde transita el carro y donde se ven estos elementos de albañilería, estaba proyectada eliminarla y estaba proyectada una viga de hormigón para poder tener esta rodadura que fuera suave y que no se sintieran los carros, ¿cierto? Y era uno de los temas que nosotros discutimos mucho con la inspección fiscal, porque creemos que, claro, el rescate y la restauración tiene que ver con el rescate del momento tecnológico-cultural. Y en este momento había un gran desarrollo de las albañilerías en Valparaíso, y esto es el resultado de ese momento tecnológico. Entonces nos creíamos muy importante poder rescatarlo, ¿ya? Cosa que pudimos realizar, tuvimos que presentar un proyecto de consolidación de cada uno de estos elementos, ¿ya? Y se pudo hacer. Cosa muy diferente a lo que sucedió en el ascensor Concepción. En el ascensor Concepción, debido a que la pendiente era más inclinada, había una rodadura que estaba completamente hecha de madera, ¿ya? Y producto de que los proyectos ya se habían realizado y finalmente hay una serie de trámites que se realizan con estos tipos de proyectos, ¿ya? Y no fue posible cambiar y rescatar la rodadura de madera, lo cual a mí me hubiera encantado. Y se tuvo que hacer esta rodadura de hormigón que ven acá, ¿cierto? Con todos los problemas que trae eso, ¿cierto? Primero, de perder todo el sistema constructivo original de la rodadura, y luego, ¿cierto?, por la pendiente misma inclinada, intrincada, que de alguna forma nos dificultó bastante los trabajos, ¿cierto? Cuando vemos acá en la estación superior, vemos este elemento de hormigón acá en la parte inferior de la estación superior, ¿cierto? Tuvimos que dejar, ¿cierto?, volando básicamente esta estación para poder provocar su restauración. ¿Ya? La imagen de la derecha es la estación superior del ascensor Concepción, vista desde el otro lado, ¿ya? Es un sistema que se llama Platform Frame, que es básicamente un sistema de plataformas, ¿cierto?, por marcos, ¿ya? Son sistemas que se van construyendo por piso, ¿ya? Tenemos los tabiques, tenemos el entrepiso y tenemos nuevamente los tabiques del segundo piso, luego la estructura de techumbre, ¿ya? Y la gracia de este sistema de plataforma, que es un sistema básicamente norteamericano, ya traído con los inmigrantes que llegaron básicamente en la explotación de los recursos de nuestro país, sobre todo la minería, llegó este tipo de sistema, ya, en donde se fue, me imagino, acomodando un Valparaíso, haciendo elementos de madera con relleno de hormigones más, como lo vemos en la izquierda, y en la derecha como lo vemos de ladrillo, ¿ya? Eso trajo consigo, después, supongo yo, una investigación que todavía está en curso, ¿ya? El hacer un sistema que fuera más económico y que diera cuenta quizás de la realidad que se estaba viviendo en ese momento en Valparaíso, provocando un ladrillo o un bloque de tierra cruda, ¿cierto? Pero para poder optimizar este bloque se le realizaron estos rebajes que ustedes ven en la imagen, en donde se encastra con un elemento listón secundario que está adosado a la estructura y que provoca la trabazón que tiene el bloque de adobillo,
¿Ya? Acá vemos una de las publicaciones que hay de sistemas constructivos básicos de Barros y Saravia, de la Universidad Federico Santa María, ¿cierto? En donde ya establece algunos componentes del sistema de adobillo. ¿Ya? Aquí hay algunas diferencias que uno puede apreciar en la realidad, y por lo menos mi experiencia es lo que me ha tocado. El adobillo en general no necesita el alambre, aunque hay algunas edificaciones que sí tienen el alambre. Básicamente el alambre se instala para que no se vacíen los adobillos fuera del plano, ¿ya? Pero este vaciamiento no se provoca básicamente por la adición del listón y la ranura que tiene el mismo adobillo. Entonces, el alambre en este caso pasa a ser un adicional y se encuentra en muy pocas edificaciones acá en Valparaíso. Otra cosa es que acá dice que el adobillo, perdón, este bloque es de 50 centímetros, o sea, 20 pulgadas. En realidad yo jamás me he encontrado un sistema puro, ya voy a explicar por qué digo puro, que mida 50 centímetros o 20 pulgadas, sino que más bien miden 18, miden 45, por lo que voy a pasar a explicar. ¿Ya? En el curso elemental de edificación de Euclides Guzmán, una gran referencia, ¿cierto?, para todos los arquitectos y constructores de nuestro país, también sale el sistema de adobillos, y también sale que es de 50 centímetros. ¿Ya? Yo he tratado de hacer un adobillo 50, y créanme que es muy difícil porque siempre se parten a la mitad, ¿cierto? Porque es un elemento que es muy alargado, son 10 centímetros por 10 centímetros por un largo de 45 en este caso, ¿cierto? Y al 50, créanme que se ha partido casi todos los intentos que hemos hecho, básicamente, bueno, tiene que ver con esta estabilización de la Tierra, pero también tiene que ver por el largo que tiene este elemento. Ya, acá en la imagen central, donde, ¿por qué digo que el adobillo puro? ¿Cierto? Porque cuando hay distanciamientos que son entre pie derecho entre 45 y 47 centímetros, se puede insertar este elemento que es un bloque de 45 centímetros. Cuando los pies derechos tienen una distancia mayor, se empieza a provocar este efecto de que hay que partir adobillos y el sistema ya no funciona tan bien. Entonces esa es una lección para el futuro, porque básicamente todos los distanciamientos entre pie derecho para que el sistema funcione de forma óptima debería ser de 47 centímetros para insertar el adobillo y que no tenga posibilidad de falla fuera del plano. ¿Ya? Acá ya son esquemas de elaboración propia, ¿cierto? Donde tenemos el adobillo, que es de 45 por 10 por 10, ya con sus respectivas ranuras para poder insertarse en el listón secundario que está en los pies derechos de la estructura de madera. ¿Ya? Acá, imagen importante la de la izquierda, porque vemos como hay una especie como de techumbre, ya veremos por qué, ¿ya? Pero ya cuando comenzamos las liberaciones de los revestimientos del ascensor Concepción, de la estación superior, nos empezamos a dar cuenta de este material muy importante. Tener en consideración que el ascensor Cordillera tenía contemplado en su proyecto poner tabiques de sistemas contemporáneos a través de planchas, aislantes de lana mineral, ¿cierto? Y construcciones contemporáneas que se usan en nuestro país. No estaba considerado la incorporación del adobillo. Entonces, al igual que en la rodadura, nosotros insistimos bastante para que en el proyecto de arquitectura en realidad se considerara el rescate de la técnica. Todo el ascensor estaba construido en adobillo y en realidad que era lo más relevante, fuera de la imagen que pueda tener, un tabique más, un tabique menos, lo más importante ahí fue el sistema constructivo. Ya acá vemos una imagen inicial, ¿cierto? En donde ya vemos también presencia de tierra, vemos estucos de tierra en este sector y vemos cómo ya se empiezan a asomar los primeros adobillos y algunas situaciones en quincha. Ya, otra cosa, en general las edificaciones históricas se respetan, y aquí está el respeto por lo original, por lo auténtico y la mínima intervención, ¿cierto? Los elementos deben quedar en pie cuando uno interviene en los elementos, ¿cierto? Uno no puede desarmar todo y volver a armar porque se pierden referencias, y al desarmar también se pierde demasiada información. Entonces aquí, por ejemplo, la imagen de la derecha muestra cómo ya comenzamos a apuntalar toda la estructura para poder hacer los trabajos de hormigonado, ¿cierto? Esta imagen que vimos al principio de esta estación superior que tenía esta como recinto de hormigón en el subterráneo, se tuvo que hacer con la construcción en pie. ¿Ya? Y aquí comenzamos a ver cómo la tecnología, ¿cierto?, de andamio, alzaprima, fierro, de diferentes cosas, provocan de que vamos sosteniendo cada uno de los elementos que componen esta edificación histórica. ¿Ya? Hay que tener mucho respeto. Muchas veces mucha gente opina al respecto de la restauración creyendo que son cosas viejas y que hay que reemplazarlas y que la imagen es lo que importa, pero ya sabemos que finalmente lo importante es el contenido, ¿cierto? La tecnología. ¿Ya? Acá vemos también cómo por el interior, a través de diferentes apuntalamientos, sostenemos los diferentes niveles entre pisos y estructuras que componen este edificio.
¿Ya? Aquí otra imagen es como finalmente vamos armando, desarmando. En algunos lugares queda presente cuáles son las intervenciones y cuáles son los originales. También eso es muy importante a la hora de poder tener un testimonio y un documento que sea fidedigno a las cosas que se hicieron en los años que fueron las intervenciones correspondientes. ¿Cierto? Aquí la misma imagen, un poco ya más armado, ya con el revestimiento de calamina rojo, ¿cierto? Hacia la derecha, y por la izquierda vemos cómo está el sistema constructivo ya íntegro, se pueden ver todos los elementos que son originales, se pueden ver todos los elementos que son integraciones al sistema constructivo, respetando siempre la misma técnica y el relleno de adobillos. ¿Ya? Acá algunas imágenes, ¿cierto? Y cómo esa edificación estaba volando y cómo la parte de hormigón tuvimos que hacer grandes puentes, canaletas, ¿cierto? Y grandes prodigios para poder llegar a los sectores, porque considerando que estos ascensores están en escarpadas pendientes, y la seguridad en este tipo de casos es súper relevante, es fundamental, porque ninguna obra vale la vida de una persona. Ya acá vemos la vista de la rodadura, vemos cómo la estación superior ya se va armando, también la misma estructura, mismo principio siempre, el respeto por la técnica, ya por el original, para poder provocar las intervenciones que corresponden. Ya acá en fases un poco más terminadas, vemos ya la configuración de la estación, vemos la boca por donde llega el carro a la estación superior, ¿ya? Y también podemos ver algunos detalles, cómo se reciclaron algunos elementos de madera, ¿cierto? Básicamente evidenciados por esta caja, por ejemplo, que se ve en la imagen de la izquierda. ¿Ya? Una caja que antiguamente, eso nosotros podemos empezar a pensar que era una solera donde se insertaba una espiga que era parte del pie derecho de otro sistema. ¿Ya? Acá es importante lo que habíamos conversado del nivel del techo, la primera pendiente. Acá está la imagen del subterráneo. En ningún documento del proyecto se hablaba de que finalmente la estación superior, se hablaba históricamente que la estación superior tenía un nivel antiguo que era más bajo, pero en el proyecto, finalmente cuando se sacaron todos los revestimientos se dio cuenta de que la estación, ahí está el antiguo nivel de la estación, ya aquí más arriba está el cielo instalado, ¿cierto? Pero se ven este arranque de los tabiques del primer piso en el subterráneo. Entonces eso da cuenta del testigo, el vestigio. Ahí está básicamente la documentación de que la estación superior era más baja, ¿ya? Y se nota en esta restauración y había que denotarlo en el sentido para que hubiera una documentación clara frente a este aspecto. ¿Ya? Acá vemos ese techo como finalmente quedó con todos los tabiquería y el sistema constructivo a la vista, y finalmente eso mismo puede básicamente verse como un testimonio, un documento y se puede ver en la edificación misma cuando uno visita el ascensor. ¿Ya? Otras imágenes también del ascensor, ya con todo eso vídeo a la vista, ya con sus piezas originales, con sus cadenas. Bueno, estas cadenas de hormigón son básicamente producto de la misma consolidación y de la normalización estructural que tuvo también la estación superior del ascensor Concepción. ¿Ya? ¿Por qué me gusta tanto el adobillo? En realidad es como eso. ¿Y por qué la charla se llama Más madera que tierra? Porque yo he llegado a la conclusión de que el adobillo es una especie de carpintería de tierra. ¿Ya? Y me encanta poder esculpir casi como si fuera un elemento de madera, un bloque de tierra, para insertarlo dentro del componente de madera. ¿Ya? Y una de las imágenes, cuando estábamos viendo y elaborando estos trozos para poder insertarlo en diferentes partes de la estructura del tabique. ¿Ya? Perdón. Pasamos entonces a la intervención de una casa muy menor en el Cerro Larraín, en Valparaíso. ¿Ya? Esta es una casa que tiene de frente 4,5 metros por 14,5 de largo. Ya estaba inserta entre estas dos edificaciones que se ven en la imagen. ¿Ya? Y el desafío era remodelarla. En ningún caso nosotros pensábamos hacer algo de arquitectura de tierra, pero cuando nos dimos cuenta de las condiciones que tenía la edificación, empezamos a ver de que tenía muros de tierra, tenía un muro potente de adobe que estaba en la fachada, la imagen que vino anterior, y los muros perimetrales también, y tenía un tabique de adobillo acá en el fondo. ¿Ya? Acá está la situación inicial que era, teníamos entonces los muros de albañilería de adobe, ¿cierto? Y los de adobillo en la parte posterior. ¿Ya? Ahí la misma imagen, hacia el otro sentido. ¿Ya? Y lo que nosotros en realidad hicimos
esta zona se llama fundacional, y hay que entregar un informe a la Seremi, de hecho, que hable y dé cuenta de esto. ¿Ya? Ese informe tiene que ver con la morfología, que no se pase las rasantes, las alturas y ese tipo de cosas. ¿Ya? Y deja de lado lo fundamental, que finalmente, como al ser loteos fundacionales, contienen estructuras que son patrimoniales, testimonios que son materiales y que representan la tecnología constructiva que estaba en ese tiempo. Entonces, para ello, nosotros provocamos un proyecto, además de arquitectónico, que no voy a hablar de eso, sino que voy a hablar de la integración de los elementos que nosotros hicimos con tierra, que fueron el crecimiento del muro de fachada y lateral, ¿ya? Y la incorporación del sistema de adobillos, complementando el muro de adobillo que estaba presente en la edificación. ¿Ya? Es una edificación bastante rara, nadie va a negar la versatilidad del metal, esto lo hicimos completamente en metal, por así decirlo, la estructura interior, e hicimos las integraciones que les conversé al respecto de los elementos de tierra. ¿Ya? Para hacer esta integración de los elementos de tierra y muros de tierra, ocupamos la tecnología que ya habíamos aprendido en otras intervenciones, básicamente una escalerilla de arranque de madera, hicimos las 5 hiladas de albañilería de adobe, y pusimos una escalerilla superior para rematar el sistema, ya que lo cual nos permite asegurar el sistema hacia la edificación existente. ¿Ya? Acá vemos, ¿cierto? La fachada es bastante rara y es producto de esta rasante, el trabajo de la rasante que uno provoca, además de poder ser familiar con la edificación de al lado, pusimos el mismo revestimiento de siding, de plástico, ¿ya? Pero lo interesante acá, y producto de la charla, es cómo finalmente el muro de tierra dio la línea con el vecino, ¿cierto? Y hizo un detalle estético que vamos a pasar a ver acá más adelante. ¿Ya? Aquí la integración de la escalería de madera, ¿ya? Que provoca también la incorporación de este pilar, que provoca el cerramiento de la fachada completa de la edificación. ¿Ya? Esta tecnología en realidad que es producto de esta intervención en diferentes monumentos, donde se nos muestra la madera como un elemento que siempre acompaña a estas estructuras. ¿Ya? Acá vemos en detalle la incorporación del pilar de madera que se inserta sobre la escalerilla superior del muro que reconstruimos en adobe. ¿Ya? Acá otra imagen, un poquito más terminada, ¿cierto? Y finalmente, el cómo esta escalerilla, este muro de tierra escalonado, ¿ya? Genera y da un aporte estético a todo el contexto. ¿Ya? Este era un cliente normal, nunca esperó que le hiciéramos algo de tierra, ¿ya? Pero quería su piso flotante, ¿cierto? Quería su estructura metálica, y finalmente conversando con todos estos elementos contemporáneos, que es un poco lo que yo creo que la tierra tiene que ser. La tierra siempre es visto como algo del pasado, algo que es patrimonial, algo que es testimonial, pero de alguna forma nosotros tenemos que hacer que la tierra esté en disposición, y casi que esté en la ferretería peleando con todos los otros materiales contemporáneos, para poder disponerlos a la gente y que pueda realmente construir y hacer elementos constructivos en tierra. ¿Ya? Acá está el proyecto un poco ya más entero de lo que nosotros hicimos en tierra frente a esta pequeña vivienda en el Cerro La Raíz. ¿Ya? Acá una de las imágenes, ¿cierto? Para poder mostrar un poco el contexto de las mismas intervenciones, bastante como contemporáneo, estos vidrios de colores, ¿cierto? Estas luces, lucarnas superiores, pero además sumado con estos elementos de tierra que le van dando un contenido a esta edificación en una zona tradicional y importante, representativa de la arquitectura y de la construcción en Valparaíso. ¿Ya? Acá vemos cómo la zona inferior fue evolucionando, ¿ya? Los muros de tierra ven insertos sobre estas estructuras de fierro, y esta como forma más contemporánea de construir. ¿Ya? Acá también la imagen cómo esto va avanzando y va progresando, ¿ya? En diferentes vistas, y como tenemos el resultado final de la zona baja, donde finalmente se denotan los elementos de tierra a la vista. Si se dejaron estos estucos, se sellaron y se provocaron de tierra para provocar básicamente yo diría una potente impresión estética. Ya, pasando ya a otro tema, ya un poco a lo que es la evolución y lo que es esta incorporación al conocimiento y al colectivo, disponer de un material que para mí debe ser contemporáneo y debe ser futuro. Nosotros este año, a principios de enero, el 2020, del 6 al 10, hicimos el primer curso de adobillos, ya hicimos este curso en el taller de osciloscopio, con la Escuela de Construcción en Tierra, ya representada por Camilo Quirivas, también otro colega y Proterra, ya en donde hicimos este curso, y generamos una especie de contenido de malla para poder difundir la técnica constructiva.
¿ya? También les quiero contar de que queremos lanzar, ¿cierto? Como primera semana de enero siempre, la semana del adobillo, ¿ya? Nosotros estamos proyectando para el 2021, del 4 al 8 de enero, la segunda versión del curso de adobillo, así que también quedan todos muy invitados a matricularse y poder compartir esta experiencia para el 2021. ¿Ya? Del curso, nosotros hicimos un pequeño prototipo, ¿cierto? Hicimos un test de carazas, pudiendo caracterizar los suelos, hicimos adobillo, ¿cierto? Donde está la imagen de la izquierda, donde está Guido Lesser, ¿ya? El alfarero, ¿cierto? Que hace estos bloques, que está aquí muy cerca en un lugar que se llama La Pólvora, acá en la zona superior de Valparaíso, en donde nosotros lo integramos a nuestro curso como docentes, ¿ya? Y como parte del curso, porque fuimos a la cantera, hicimos estos adobillos, hicimos los bloques, estuvimos en el taller y estuvimos en terreno haciendo este modelo constructivo a escala de adobe. ¿Ya? Ahí están los clientes felices con su casa, esto lo hicimos en un jardín infantil, ¿ya? Y provocamos este modelo constructivo que era un prototipo para poder mostrar la técnica y mostrarle a los alumnos cómo se trabajaba, cómo se cortaba, cómo se tallaban los diferentes elementos de tierra. ¿Ya? El curso, ya ahí está el equipo docente, ya teníamos docentes que tienen que ver mucho con carpintería. ¿Ya? El adobillo no se entiende sin las técnicas de carpintería, son esenciales para poder entenderla, ¿cierto? Más los contenidos de tierra, el trabajo de campo con Guido Lesser y el trabajo después del prototipo final en esta escuela. ¿Ya? Un poco en la fase experimental de investigación, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta, y hay cosas que pudimos ver en el ascensor, que el adobillo muchas veces falla por la ranura que tiene, porque la ranura es el momento frágil que permite que cuando el tabique se mueve fuera del plano, pueda salirse, pueda romperse y pueda salirse. Por eso, aquí en una fase experimental, estamos viendo cómo le incorporamos ranuras que puedan ser más eficientes para el sismo y para esta situación que les acabo de explicar. ¿Ya? Un poco, bueno, desarrollamos este molde, lo desarrollamos con técnicas en roble, ¿cierto? Con técnicas de ensamble y este tipo de cosas, ¿cierto? Muy académico desde este punto de vista, pero nosotros después cuando llegamos a terreno y vamos a hablar con Guido Lesser, él nos provoca nos genera este tipo de molde que son cosas que son mucho más eficientes. El molde que nosotros hicimos, pesado, de tres adobillos, ¿cierto? Con una madera muy densa, muy noble, pero que finalmente, para los efectos prácticos del trabajo en sí, el molde que hace el alfarero en este caso es mucho más eficiente que el nuestro, ya para mostrarlo con acrílicos, ¿cierto? Y con otro tipo de componentes que permite que el molde sea mucho más eficiente que el nuestro, por supuesto. Entonces siempre hay el reconocimiento a los artesanos que están todos los días haciendo esto y que finalmente tienen un conocimiento que muchas veces supera por lejos al nuestro como profesionales. ¿Ya? No puedo dejar de terminar, ¿cierto?, con esta imagen. ¿Ya? Esta imagen, nosotros tenemos un taller en una panadería, en una ex panadería, esto es un horno, ¿ya? En donde el 2018 vino nuestro colega Fernando Cardoso de Brasil, ustedes lo conocen, ¿ya? Con su tema de las pinturas de tierra, e hicimos este mural en este horno, ¿ya? Que representa un poco lo que nosotros somos, ¿cierto? Del taller de osciloscopio. Es un horno donde emergen estos árboles, ¿cierto? Desde la boca de los hornos, ¿cierto? Generan estos árboles que se queman, ¿cierto? En esta zona media, ¿ya? Y que generan estos árboles de pan, ¿cierto? Como era una antigua panadería. ¿Ya? Esto básicamente fue hecho por Ian Pierce, que es un muralista, es una creación de él, al respecto de la disponibilidad de las tierras que encontramos en Valparaíso y la disponibilidad de colores. Sabemos que, bueno, las tierras tienen cierta capacidad de colores y con esos colores él provocó este mural acá en nuestro taller. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Ahí están mis contactos, mis mails, si quieren visitar nuestro trabajo. Pues Álvaro, ha sido una extraordinaria charla. Creo que hay muchas preguntas. Seguramente algunos de los que están aquí en el grupo quieran preguntar. Y si no, para ahorita en lo que se animan, te hago una pregunta de Carlos Regino, está preguntando por Facebook. Dice, sé que es otro el tema y no puedo quedarme con la duda,
Me he dado cuenta que al agregar cal a la mezcla de tierra cruda y fibras naturales como las hojas de pino, mejora notablemente su resistencia. Ahora sé que es válido hacerlo. Agregar cal a los adobes en su momento de fabricación, ¿lo ves viable? Mira, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Se ha agregado, bueno, existe el suelo cemento, hay gente especialista en la red que sabe mucho más del tema. Ya cal, también nosotros le hemos agregado a la mezcla. Fibra de pino, hicimos una casa en Laguna Verde, muy cerca de acá, también le agregamos fibra de pino. Yo soy partidario de agregar y experimentar con todo. ¿Ya? Muchas veces el tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Los materiales naturales, como que generan ciertas barreras. Yo creo que la tierra hay que disponibilizarla en todo aspecto. ¿Ya? Como dije, a mí me encantaría ver la tierra en la ferretería, en el home center, en el Easy, estas grandes tiendas, ¿ya? Para poder tener realmente una difusión importante del material, ya el que le agreguemos algunas cosas que quizás en algunos casos por temas de sostenibilidad y el planeta, yo creo que hay que ir de a poco. Quizás lleguemos en un momento que no necesitemos, pero en este momento es bastante factible y yo por lo menos personalmente lo he hecho. Correcto. De hecho, es bueno luego utilizarlo acá en México, la cal, en los adobes, incluso utiliza como un impermeabilizante. En el caso de las bóvedas de adobe, cuando eso no se desbaratan con la cal. Pero bueno, claro con eso. También aquí me parecía que Nicolás quería preguntarte directo. Adelante, Nicolás, por favor. Hola, hola, buenas tardes Álvaro, buenas tardes a todos chiquillos. Mira, te hablo desde acá del desierto de Atacama, San Pedro. Tenía una pregunta específica, si tú conoces alguna entidad gubernamental o alguna fondo del Estado, estoy hablando acá en Chile, ¿no? Que apoyan a proyectos de restauración de patrimonio en tierra o madera. Bueno, sí, los fondos que se abren todos los años de reconstrucción patrimonial, por ejemplo, y los fondar que hay proyectos de investigación. Nosotros actualmente terminamos con la doctora Natalia Jorquera, hace muy poco, la consolidación estructural de la Casa Chadwick, que está en La Serena, y fue un fondo de reconstrucción patrimonial, ¿ya? En donde básicamente a un edificio de tierra le incorporamos elementos de madera que mejoran el desempeño sísmico de la edificación. Este año también nosotros, de hecho, estamos postulando al curso de Adobillo, ya al Fondart, para poder hacer clases gratuitas, ¿cierto? Nos estamos tratando de vincular con colegios. Yo creo que a la gente que hay que enseñarle principalmente son a los niños y a los jóvenes, ¿ya? Porque ahí es donde nosotros vamos a provocar que en 20 años más estemos realmente con una arquitectura de tierra potente y que la gente realmente la valore y sepa. Pero sí, yo te diría que esos dos son los fondos que están. Y bueno, yo participo mucho en licitaciones públicas, por eso participo en constructoras, ¿cierto?, que tienen que ver con licitaciones de edificaciones públicas que son de gran envergadura. Ya, por eso ya son concursos públicos, pero que tienen que ver con envergaduras que son mayores. Muchas gracias. Una pregunta, Ramón. Adelante. Soy Dulce María de Nicaragua. Te quería preguntar, Álvaro, si conoces el origen de esta técnica, cómo llegó y cómo evolucionó al país. Me interesa porque en Nicaragua hay una técnica de entramado pesado que no es con adobes, es un relleno de tierra más parecido al bareque, pero también desconocemos cómo llegó al país. Entonces, en cierto modo se parece en el sentido de que es una estructura de madera y es un entramado, pues, típico. No sé si tenés datos al respecto. Sí, también, bueno, respondiendo a la pregunta anterior, estamos también en un proyecto de investigación con Valentina Dávila al respecto del origen del adobillo. Siempre en algunos textos en Chile aparece que después de 1906, que fue un gran terremoto en Valparaíso, se empezó a masificar la técnica. Algunos hablan de que se inició la técnica, otros hablan de masificar.
Ya, producto de esto, nosotros, bueno, iniciamos la investigación. La foto que mostré de 1906 ya indica de que una edificación que se había caído ya estaba construida con adobillo, y estos pasillos que estaban enfrente de las fachadas también indican que son construcciones de una tipología anterior a 1900. ¿Ya? Entonces nosotros, primero que nada, situamos que la técnica está en la segunda mitad del siglo XIX, primera cosa. Segunda cosa, el sistema, ¿cierto?, de platform frame, ¿cierto?, que estas plataformas y marcos, ya llega con los norteamericanos y los ingleses, básicamente, y tiene que ver con la explotación salitrera que se dieron en ese momento a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Ya pasó inadvertido, no lo nombré en la charla, pero en una de las imágenes que tenía cuando estaba hablando del sistema, había un ladrillo cocido que tenía la misma muesca, era un adobillo cocido. Yo no lo había visto nunca, lo he visto en muy pocas edificaciones, en dos, básicamente, y yo creo que por ahí va un poco el origen. En algún momento llegó este sistema de entramados de madera, como hay muy pocas cosas de ladrillo cocido, o sea, como le digo, yo he visto dos en todo Valparaíso, ya yo creo que por ahí en algún momento hicieron un ladrillo cocido con la forma, y que después se transformó en un ladrillo crudo, por así decirlo. Ya, pero es una investigación que tenemos pendiente, no está todavía lo suficientemente claro cuándo llegó. ¿Ya? Es algo que está en progreso. Apenas tenga noticias, Dulce, te escribe un correo y te manda la información. Oye, Gracias. voy a hacer otra pregunta de Celia Cadene de Francia, y después va a seguir Fausto Cardoso de Ecuador. Y esta Celia pregunta, si necesitamos aislante con esta técnica de adobillo. Depende cuál es la condición térmica que se necesite. ¿Ya? Acá en Valparaíso por lo menos no, porque también Valparaíso tiene un clima que es bastante benigno, por así decirlo. ¿Ya? Yo me imagino que en situaciones más extremas sí necesitaríamos algo de aislante. ¿Ya? La tierra, en definitiva, no es tan buena aislante. Cuando la tierra se mezcla con otros elementos, ciertas fibras, y deja más espacio, más aire, es un elemento que logra un comportamiento térmico mucho, mucho mejor, ¿cierto? Es una buena pila, ¿cierto? Guarda buen calor, pero en términos de aislación es mejor cuando se incorporan fibras. ¿Ya? Pero acá en Valparaíso, por lo menos, las casas funcionan térmicamente bien. Y también no darle también toda la responsabilidad a los materiales. Aquí hay mucho que tiene que ver con el diseño, ¿cierto? Hacia dónde se orientan, para dónde están las cosas. Si tenemos una casa sur y no tiene sol, evidentemente cualquier cosa que nosotros le pongamos va a tener problemas. Muy bien. ¿Apoyo? Fausto, por Muchas favor, gracias. adelante. Después te hago dos Bueno. preguntas que están ahí en el WhatsApp. Gracias, Álvaro. Bueno, gracias por la presentación muy diáfana, muy clara, y además me gustó mucho sentir toda esta actitud ética frente a la restauración, ¿no? De la autenticidad, no solamente como volúmenes y formas o espacios, sino también como tecnología y materiales. El adobillo es una tecnología, salvo que Patricio Ceballos tenga información que yo no conozco, pero es muy poco o nada utilizada en el Ecuador. Por lo tanto, resulta para nosotros interesantísima y novedosa. Yo quería hacerte, digamos, una gama de preguntas de índole técnico. Cuando se arma el muro de adobillo, entre adobe y adobe ustedes ponen además un mortero, una fina capa de mortero para la adhesión de los dos elementos. Luego, la relación, que creo que era una pregunta que le vi por ahí también en el chat, entre un muro de adobe y un muro de adobillo, ¿cómo se resuelve técnicamente? Y la tercera pregunta es, ¿hay revoque de tierra que se acostumbra a hacer sobre el adobillo? Y cuando hay revoque de tierra, ¿cómo se resuelve el tema de la madera, del revoque sobre la madera? Y la última, esta sí, es, ¿se usa paja? ¿Se recomienda el uso de la paja para estructurar los bloques de adobe en su producción? Eso es, Álvaro, muchas gracias y gracias por la charla. Oye, Álvaro, antes de que contestes, porque es la misma relacionado con esto, ya que parece que Fausto vio todo el detalle, y la otra era, ya nada más para esta misma casa, preguntan los tamaños de los adobillos. Esa se pregunta a Fernando Peña. Entonces, bueno, Perfecto. con eso se cierra. Tienes todo el paquete
para ese proyecto. Eso. Bueno, contestando un poco, primero partiendo por el tamaño. El tamaño del adobillo, y yo, bueno, lo dije un poco, Saravia, Euclides Guzmán, incluso hay unos textos de Natalia Jorquera también, hablan del adobillo de 50-60. Eso yo jamás lo he encontrado como elemento puro. Vimos que habían elementos que eran mayores distancias, pero tenían que complementarse con 2 adobillos, ¿cierto? Entonces, para mí el sistema ideal es 45 por 10 por 10, habiendo acá en Valparaíso edificaciones que son mayores, por ejemplo, el ascensor Villaseca, que tiene 10 por 15 por 45. ¿Ya? Son secciones que son mayores. ¿Ya? Eso por un lado en respecto al tamaño. Con respecto a lo que decía Fausto, sí, tiene mortero. ¿Ya? Se pega con un pequeño morterito, ¿ya? Que provoca la pega entre los mismos adobillos. La fibra generalmente se ocupa, paja, ¿ya? Básicamente para la retracción, porque muchas veces hemos fallado en la mezcla, y cuando uno falla en la mezcla, el adobillo se parte por la mitad. Al ser tan largo, ¿cierto? Un elemento largo, se parte siempre por la mitad, y la fibra ayuda en ese sentido a la retracción. ¿Ya? Después tenía otra duda. También en la casa esta de la raíz mostré cómo finalmente en las escalerillas del adobe, ¿cierto? Uno fija las estructuras de madera. De hecho, a mí en la Merced de Rancagua me tocó hacer consolidaciones por escuadras de madera, insertándole, bueno, uno hace el sacado del elemento del muro de tierra, le inserta la escalera de madera, la pega por lado y lado, muchas veces pasa un perno, lo aperna, y ya tenemos una unión para poder pegar cualquier elemento de madera que arranque desde esos muros. O sea, ahí la relación entre insertar elementos de madera es súper relevante para poder hacer esta pega entre los dos sistemas. No sé si me quedó una respuesta, una pregunta, Fausto. Sí, creo que... Revoques, revestimientos de muro completo. Hay un detalle muy importante que tú diste en el clavo. En algunas cosas que se han desprendido revoques le pones malla. La malla siempre ha sido ineficiente para eso, porque hay que hacer un distanciamiento para que primero, antes de la malla, penetre hacia el elemento, que embebía la malla, y después se provoque el estuco propiamente tal. Acá lo que se hace antiguamente, a las maderas uno ve que se le hacen con una suela, ¿cierto? Que es como una hacha, en el otro sentido, se le hacen incisiones, por así decirlo. Y en esas incisiones el revoque se agarra, ¿ya? Pero sí es un problema grande, porque siempre, como sabemos, en sismos o en el tiempo, ya con estos movimientos se van denotando las estructuras de madera y se van saliendo los revoques en los lugares donde la adhesión no es tan buena. ¿Ya? Pensar que también la madera que se ocupa es madera que es bastante densa, de roble y coihue, ¿cierto? Que es una latifoileada, por ser latifoileada es una madera que es mucho más densa que una conífera. Entonces también ahí hay un tema de adhesión importante, y es por donde fallan las estructuras. ¿Ya? Por eso, bueno, como lo ven acá atrás, yo siempre los dejo a la vista. Es mejor dejarlo a la vista, ¿ya? Porque hay un problema que resolver técnicamente, y sí, se hace eso, tradicionalmente se hace la incisión con la azuela. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar directamente? Graciela, que estaba haciendo un comentario del buen diseño, que creo que ahí pues es la pauta para poder de alguna manera llegar a estos detalles, ¿no? Si quieres, Graciela, complementar. Sí, creo que una de las cosas que muchas veces dejamos de lado es ese tema del proyecto en general. Es decir, ¿hacia dónde mira mi casa? Si mi casa es un cubo o es una cosa alargada, si es una L. Si yo tengo plantas muy cerca, si como hacen muchas señoras, ponen muy lindas flores pegadas a una pared de adobe. En fin, hay montones de esas cosas, la altura de los techos, las ventilaciones, el clima lógico de la zona, todo ese tipo de cosas tienen que ser consideradas. Muchas veces nos quedamos en la propia técnica sin mirar esto otro, así que me pareció muy bien que iniciaras, aunque más no fuera, ese tema. Yo quería comentar otra cosa, que la he visto bastante en la cuarta región, zona de Salamanca, Chalinga, esa zona, que es poner sobre las maderas las viejas chapitas que tenía la Coca-Cola o la cerveza, clavadas con un clavo, ¿no es cierto? Entonces toda la parte esta,
digamos así, en zigzag, queda hacia afuera, y con eso agarran el reboque. Eso parecía que funcionaba bastante bien. Por supuesto, si yo lo vi a las chapitas fue porque en algunos lugares se cayó el reboque. Así que eso está. Bueno, nada más, felicitaciones porque estoy aprendiendo bastantes cosas de las que no tenía la menor idea. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar lo de Graciela, porque siempre, en realidad para mí es una referencia lo que dice Graciela en diferentes artículos, y yo me encuentro, porque yo básicamente ejecuto, poco diseño, más ejecuto, y me encuentro con grandes barbaridades muchas veces de la estructura. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la rodadura, era algo inconcebible, cómo no rescatamos esa estructura de madera. Yo tuve que desarmarla y me tuve que, de alguna forma, comer ese desagrado, ¿cierto? Terrible, terrible, terrible. Y muchas veces yo me encuentro en proyectos donde estamos amarrados al proyecto porque evidentemente el proyecto pasó años en ciertos procesos, ciertas aprobaciones, la gente dijo que bueno, los inspectores fiscales, la gente que decía estas cosas. Entonces llegan a las manos de uno y uno como que finalmente tiene que trabajar con lo que tiene, ¿no? Algunas peleas las gana, en este caso de los adobillos, que me resultaba importantísimo poder rescatarlo en el edificio, ¿cierto? Pero por otro lado uno pierde como la rodadura, que bueno, es lo que es. Pero generalmente, claro, el proyecto de restauración es un proyecto de restauración, no es un proyecto de arquitectura. Entonces, muchos arquitectos, como habla Graciela en sus artículos, como de gran pluma, ¿cierto? Que dice Graciela que son importantes, connotados a nivel nacional y son eminencia, hacen desastre en el proyecto de restauración porque el proyecto de restauración tiene que ver con el desafío de rescatar lo que está, no de hacer algo propio donde dejo mi sello. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante hacer esa diferencia, ¿ya? Entre arquitectura y restauración. Sí, Tiago quiere preguntar, pero tiene razón, complementar lo que dices, son conceptos completamente diferentes. Adelante, Tiago. Sí, buenas tardes. Voy a intentar hablar portuñol aquí. Álvaro, primeramente, una tremenda exposición, agradecido, fue muy buena. Vários exemplos, me dando a gana de visitar Valparaíso e conhecer tudo isso. Queria fazer uma pergunta. Me parece que vocês encontraram, entre aspas, uma técnica que estão utilizando para ser uma conexão entre o patrimônio, a arquitetura tradicional e também para a produção de uma arquitetura contemporânea, né? O adobilho entra como uma ferramenta também que ajuda a ser essa conexão. Pensando nessa questão, aqui no Brasil discutimos agora bastante sobre isso, porque temos uma nova norma de construção de adobe, não? Que foi publicada em janeiro deste ano. E nos coloca também novo desafio, que é repensar também o modo de produção, as linhas de produção. Não? Hacer adobe hoje para responder a uma dinâmica contemporânea, em muitos casos, é diferente que antigamente. Não? Se entendemos que essas políticas públicas podem dar acesso à produção de habitação por uma população de comunidades de baixa renda, que não tem dinheiro e tudo mais, precisamos construir muitas vezes 20, 30, 40 casas de uma vez, não somente uma casa pontualmente. Então, também nos coloca essa questão do modo de produção, da linha de produção. E sabemos que ela pode, justamente nessa situação, a mais perigosa. Não podemos simplesmente criar maquinarias que fazem que cospem adobes, não? Essa é uma possibilidade. Vemos nos Estados Unidos grandes produções com maquinários imensos de adobe, mas também, se queremos manter esta tradição, esse, vamos dizer, domínio social e coletivo da prática de produção, não? Temos que pensar em meios de mecanizar, mas hasta um limite. A mecanização tem que dar de matar o homem, não de carregar a terra
amasar, mas sem tirar o poder de la autonomia de la produção, não? Então, se penso nisso, tentando fazer um paralelo com vocês, se dentro dessa dinâmica de pensar a produção contemporânea dessas técnicas, inclusive do bio, como pensar as linhas de produção para que possamos criar um arranjo produtivo, né, contemporâneo que facilite a inserção destes componentes dentro de um mercado que, na medida que vamos haver normas, estamos inserindo essa questão no mercado. Então, precisamos dialogar sobre as formas de produção. É específica a questão, ¿no? Gracias. Sí. Sí, bueno, Tiago, cuando quiera viene, le tengo un muro aquí para que no haga sus revestimientos maravillosos que usted hace. ¿Ya? Así que en cualquier momento, cuando quiera, acá estamos. ¿Ya? Yendo un poco a la pregunta, es complejo, es súper complejo, porque finalmente el mundo va desapareciendo y hoy día estamos viendo que las mismas cajeros de supermercados, cajeros de banco están desapareciendo, producto de la nueva tecnología que está. Estamos siendo reemplazados por máquinas, ¿cierto? Y eso a todo nivel, ya sobre todo hoy día en la producción de materiales. La tierra está vedada básicamente porque es demasiado peligrosa la tierra, ¿cierto? La tierra es demasiado potente como para que esté en manos de todos. Entonces yo creo que por ahí hay una restricción importante, primero que nada. Después, yo creo que hay que tratar de lograr un modelo que sea humano, ¿ya? Que sea humano, que finalmente por un lado no dé cuenta de la nueva tecnología que está y de los recursos que tenemos para poder provocar cierta tecnología, pero por otro lado que no nos saque completamente de la Tierra, ¿cierto? Que de alguna forma no nos transforme en casi robots, casi gente o personas inútiles, casi de sobra, porque finalmente las máquinas pueden hacer todo. ¿Ya? Es una pregunta que no tengo mucha respuesta. Lo único que se me ocurre plantearte es que nosotros, en este sentido, estamos tratando de, bueno, adobillo no existía hasta el 2013 mismo. Lo veíamos por todos lados en Valparaíso, pero yo nunca conocí a nadie que produjera adobillos, nadie que haya trabajado en adobillos. Y ahí hay un tema de entrevistas que tengo que hacer, un trabajo de investigación que está vinculado a lo que decía cierto Dulce, que es como de dónde nació, de dónde salió, quiénes trabajaban. Yo, por cierto, trataba de buscar y no encontraba a nadie. Ya encontré este alfarero que hacía ladrillos cocidos. Hacía ladrillos cocidos y producto del mismo trabajo que hicimos la San Francisco Barón, yo le fui a pedir que hiciera adobes, él no hacía adobes, pero finalmente, bueno, accedió, arreglamos la mezcla, ¿cierto? Y pudimos dar cuenta de eso. Y luego le pedí los adobillos para el mismo Sidacot. Y desde ahí partimos un poco con eso. Entonces hicimos esa historia con él, tuvimos que casi como que transformarlo, inventarlo para que pudiera provocar esta técnica, ¿cierto? Ahora lo relevante es que esta técnica no pasa a ser industrial. Yo estoy en un proyecto que lo bautizó, yo no sé si lo sabe, él quizás en esta charla, bueno, no lo veo, pero es Ariel González, que le puso el ATC, ¿cierto? Que es el adobillo de tierra comprimido. Porque el adobillo es muy parecido al BTC, pues, ¿cierto? La semana pasada vimos a Dusnel, vimos cómo mostraba el BTC, y el BTC, claro, que tenía, por un lado tenía como una espiga y una ranura. El adobillo tiene dos ranuras, ¿cierto? Por así decirlo, para que se encaste en la madera. Entonces, ahí yo estoy como en una búsqueda de cómo hacemos este adobillo de tierra comprimido, porque creo que es parte igual de la industrialización que tenemos que hacer. Porque muchas personas ven a la tierra como algo que es del pasado, y claro, hacen un flaco favor cuando pasean por diferentes lugares, rurales, ciudades, y ven que los muros de tierra se están cayendo completo, son elementos irregulares, son elementos que sueltan polvo, ¿cierto? Y una serie de condiciones que a la gente contemporánea no le gusta. ¿Ya? A uno le gusta limpio, no quiere estar barriendo todo el tiempo, y quiere tener un elemento estable que no se esté desgranando, por así decirlo. Entonces ahí la búsqueda igual que tenemos que hacer nosotros, y la disponibilización de estos materiales para poder satisfacer esa demanda, ¿cierto? Satisfacer para que la gente que quiera vivir en espacios pulcros, limpios y todo, y de alguna forma resistentes, por así decirlo, ya que la tierra está tan desprestigiada en ese sentido, es darle materiales que de alguna forma cumplan con esa función, ¿cierto? Y nosotros, nuestra labor como Proterra, yo creo, es hacer eso, es tratar de buscar esas formas y buscar ese equilibrio, ¿cierto? Sin que se transforme en una máquina gigante donde uno le eche tierra y salga el adobillo comprimido por otro lado, ¿cierto? Pero es una búsqueda, yo creo que por ahí esa es la respuesta que te puedo improvisar.
Álvaro, yo quisiera comentar algo respecto al tema de la industrialización de la producción de adobes. Creo que eso tiene que ver mucho con el contexto en el cual se da la producción de la arquitectura de tierra. Por ejemplo, en Nicaragua, que es una cultura viva, la producción de adobe no es factible pensar que se va a industrializar, porque hay toda una dinámica social instalada ya en las comunidades, donde las personas que van a hacer su casa de adobe contratan al adobero que va a hacer el adobe en el propio solar de la construcción. Si nosotros quisiéramos cambiar eso, estaríamos prácticamente desarticulando un proceso social, constructivo que se ha hecho desde hace años. Entonces pienso que depende de las condiciones de cada país, de cada comunidad y de cada región. Habrá lugares, por ejemplo, como en Portugal o en Francia, donde hay fábricas de adobe, de BTC o de adobe tradicionales, etcétera, incluso de módulos de tapia prefabricados, porque la demanda es a otro nivel. Entonces creo que esto tenemos que pensarlo y dimensionarlo de acuerdo al contexto socioeconómico de cada realidad. Sí, Muy muy de bien. acuerdo, Dulce. Un poco comentar al respecto de eso. Claro, cuando hay comunidades con capacidad instalada, claro, desarmar eso es realmente desastroso. Pero, por ejemplo, acá en Chile nos pasó, en las ciudades, por ejemplo, en Rancagua, cuando me tocó hacer la MISET de Rancagua, era un edificio de 3.000 metros cuadrados. O sea, más o menos eran como 12.000 metros cuadrados de estuco en su momento. 12.000 metros cuadrados de estuco es una barbaridad y teníamos que hacerlo en 10 meses. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a hacerlo de estuco, teníamos que hacer drenes, o sea, hoyos en la tierra, empezamos a sacar tierra, estabilizamos y ya no nos empezó a alcanzar la tierra. Entonces fuimos donde el adobero, que estaba cerca de ahí a como 100 kilómetros, no tan cerca. Y empezamos a comprarle el barro listo. Barro listo, él traía con las bateas completas, con retro, llenaba, hacía todo el tema industrial y llegaba con el barro listo. Porque era la única forma de poder hacer 12.000 metros cuadrados de estuco en 10 meses. Entonces, claro, en contextos particulares sí se da la situación que tú planteas y ahí hacerlo de otra forma es un desastre, o sea, es un atentado contra esa comunidad. Pero en la ciudad, donde a mí me toca por lo menos hacer intervenciones, es diferente. Entonces ahí es donde la gente busca industrialización, ¿ya? Entonces ahí hay que lograr un equilibrio y claro, en cada caso es como la restauración. Cada cosa es particular y tiene su propia dinámica. Muy bien. Bueno, va a preguntar primero Patricio Ceballos, de Ecuador, y luego Fernando Piña, de México. Adelante, por favor. Patricio. Solo dos comentarios. La discusión eterna si BTC o adobe artesanal. Ahí yo me he planteado dos cosas. Uno, técnica. La normativa normalmente dice que a los adobes no hay cómo cargarles más allá de 2.5, 2.8 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Con factores de seguridad, el adobe debe resistir en la máquina, en el laboratorio, hasta 28 kilos. Entonces, cuando tengo un BTC, yo estoy sobredimensionado en cuanto a resistencia, ¿no es cierto? Porque el adobe tradicional me soporta la carga que me pide la norma, que más o menos es lo mismo en toda América. Eso uno. Dos, lo que yo creo importante del BTC no es tanto la resistencia, cuanto tener las caras lisas, que eso me significa un ahorro económico por repellos y por toda esta historia. Porque yo simple y llanamente, si tengo una cara lisa, pongo un adobe y luego le pinto. Y no necesito ningún repello. Entonces, por ahí yo creo que hay que moverse un poco. Entonces, yo estoy siempre procurando hacer adobe artesanal con caras muy lisas que me ahorre acabados. Esos comentarios quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Aprovecho ahorita en lo que el ingeniero Piña se conecta. Te manda a saludar a Kemi Higioca de Brasil, Selene Manzano de México, Isaac de
Linea, esta organización de estudiantes de México, todos están viendo tu charla por el otro lado. Y bueno, adelante, ingeniero Piña, por favor. Por ahí me escuchas. ¿Por ahí me escuchas? ¿Cambió? Ya me conecté. ¿Por ahí me escucha? Álvaro, ¿por ahí me escucha? Sí, perfecto, Fernando. Ok, mira, Álvaro, te hablo de México. Primero, felicitarte por tu tema de restauración y sobre el sistema del adobillo, que para mí es nuevo. Mi comentario era el siguiente. La medida del adobillo, como tú dijiste, 10, 10, 45, perfecto. Pero la medida del adobe que usaste, por ejemplo, en el muro y en la escalera, ¿qué medida es? Y, perdón, y sobre todo, por ejemplo, en el muro que tienes atrás de ti, que es aparente, a la hora que tú lo limpias, ya no le aplicas nada, ningún aceite ni nada, para que quede así. Y mi última pregunta es, en la hechura de tu adobillo, ¿únicamente utilizas la arcilla? Gracias. Sí. Bueno, el adobillo es un sistema particular que tiene las medidas que expliqué. En este caso, en Chile, hay diferentes medidas de adobe. En la zona central es 30, 60, 10. O sea, es un bloque 30, o sea, 60, 30, 10. ¿Cierto? En San Pedro, 50, 25, 10, y hay diferentes medidas, algunas medidas más por ahí que yo no manejo. Yo básicamente he restaurado la zona central. ¿Ya? Eso en referencia a la medida. ¿Ya? En referencia al muro que está acá atrás, está asignado. ¿Ya? Lo que nosotros hemos hecho en algunos otros proyectos es con cola fría, PVA aguado, ¿cierto? Y vamos con poca proporción, pequeña cantidad, 3%, 5%. También lo que se llama aquí es un sellante a la cal, también al 3, al 2%, porque eso va dejando una película blanca. ¿Ya? Ahí hemos probado con esos acabados. También sé que con aceite, pero eso nunca nosotros lo hemos realizado. ¿Ya? Y no sé si me queda otra pregunta más que medida del adobe, en la terminación. Y en tu fabricación de adobillo, ¿usas únicamente la arcilla? Nosotros ocupamos tierra estabilizada que tiene cantidades de arcilla, cantidades de arena, ¿cierto? Que son las que están acá en Valparaíso siempre. O sea, uno cuando va a Valparaíso es una tierra roja, ¿ya? Que es bastante arcillosa. Principalmente le agregamos un poquito de arena y paja, ¿ya? Más o menos al 10, al 15%. ¿Ya? Para lograr que la retracción finalmente no nos parta el adobillo en la mitad. Ok, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Piña. Y Luis Duma en Facebook pregunta si hay alguna bibliografía o algo que conozcan para hacer revoques y pintura de colores. Bueno, ahí yo creo que dejando en el chat el contacto de Fernando Cardoso, que es el doctor en el tema, especialista en el tema, ¿ya? Pero él básicamente hace una exploración sondea diferentes suelos, ¿cierto? Se analizan y hay algunas que, bueno, producto de sus calidades, hacen mejores o no pinturas, que después producto con un aglutinante y un vehículo, o sea, las pinturas en realidad que tienen ahí un triángulo que se llama, que son carga, vehículo y aglutinante. La carga en este caso es la tierra molida de un grano fino, ¿cierto? En el caso del aglutinante es el PVA que ocupa él, y vehículo el agua. Y en esas proporciones es donde provoca una pintura que es mejor en ciertas características, ciertas condiciones. Correcto, a lo mejor Tiago también puede dejar sus datos porque hace unas cosas maravillosas en acabados de tierra. Igual ahorita lo pongo en el chat de Facebook. Pues no sé si alguien quiera preguntar algo más. Nos despedimos aquí al compañero Álvaro. Parece que ha sido muy gratificante y completa tu charla. Les agradecemos al arquitecto Álvaro que hoy nos dio a conocer, nos enseñó un poquito de lo que es Chile a través de su obra.
Muchas gracias. Los invitamos el próximo viernes 2 de octubre a escuchar a la arqueóloga, a Dick Daniel. Va a ser muy interesante ahora verlo, todo lo que se hacía desde antes de la colonia. Entonces nos vemos el próximo viernes. Ya saben dónde, a la misma hora, en los viernes con Proterra. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.